Hoy vamos a hablar de las necesidades humanas y de la manera de resolverlas. Entendemos que un mundo que quisiera ser justo y sostenible, pues tratar... ¿Sí? Un mundo que quisiera ser justo y sostenible, pues trataría de resolver las necesidades humanas. Sería una de sus prioridades. Sin embargo, estamos en un mundo, digamos, limitado en recursos, con recursos decrecientes, los recursos importantes, y hasta ahora más o menos se pensaba que, bueno, como la solución gracias a la cultura y a la tecnología, y algunos pensaban también que gracias a la economía y al mercado, pues que cada vez tendríamos más recursos, pues dijeron que el debate sobre las necesidades no era importante. Y este debate pues ha sido suprimido pues de las preocupaciones mediáticas y políticas, y ya veremos como también incluso las económicas. Bueno, entonces, como si los recursos fueran ilimitados y pudiera haber un crecimiento pues de la realidad ilimitada, pues a lo mejor es verdad que no habría que discutir qué es lo necesario y qué es lo innecesario. Pero como eso no es así, pues tenemos que discutirlo. Voy a ordenar la reflexión en tres apartados. El primero, voy a comentar por qué el modelo de desarrollo, el modelo económico, no está muy interesado en hablar de las necesidades. Esta será toda la primera parte. En segundo lugar, vamos a tratar de abordar un poco, de una manera breve, cuáles serían las necesidades. Y en tercer lugar, entendiendo que las necesidades son unas cuantas, pero las maneras de resolverlas son muy diferentes, pues vamos a hablar de las maneras de resolver las necesidades y cuáles proceden y cuáles no proceden para un mundo razonablemente justo y sostenible. Bueno, entonces voy con la primera parte, primer punto, que es por qué se suprimió esta discusión. Y de hecho fue así, digamos, de forma literal, porque en los manuales de economía, a principios de siglo, sí que solía haber algún tipo de referencia a las necesidades humanas. Y sin embargo, en la actualidad, los manuales así más al uso, que se estudian en las facultades, pues han tendido a suprimir este capítulo o este apartado, y a veces no hay ni mención, y ya veremos como en algún caso hay algunas menciones, digamos que justo lo que hacen es excluir la propia reflexión sobre la necesidad. Entonces decía que tampoco es un tema que aparezca en los medios de comunicación, aunque estos días estamos constantemente oyendo las necesidades del mercado, pero no las necesidades humanas. Digamos, las necesidades humanas todavía quedan más arrinconadas, y en los programas de los partidos políticos tampoco es un tema central. Es verdad que sí que hay alguna mención, pero no es un tema central. Y donde en ningún caso se hablaría de necesidades humanas sería en los consejos de administración de las empresas. Se puede hablar de las necesidades de la empresa o de la corporación, pero de las necesidades humanas, si alguien lo planteara en un consejo de administración, resultaría grotesco, ¿no? No sé, pensarían que es un friki que se ha colado en el consejo de administración. Entonces la economía se ha organizado al margen de las necesidades humanas, y de hecho uno de sus indicadores principales, que aquí lo habréis comentado supongo que por activa y por pasiva, como es el Producto Interior Bruto, que nos tiene preocupados pues a los gobiernos, a las sociedades, a los medios de comunicación más o menos manipulados, pues digamos es como el tema central, ¿no? Que esto no pare de crecer, pues el Producto Interior Bruto no distingue, es ciego a si algo es necesario o si algo es superfluo. De hecho,
esto es difícil de medir, pero probablemente contabiliza mucho más en el Producto Interior Bruto lo superfluo que lo necesario, como veremos después. Bien, esto aparte de por intereses claros, pero también en la propia manera de concebir la economía neoliberal, la economía convencional, digamos, hasta hace muy poco, y la economía convencional todavía no lo ha hecho, pues se consideraba pues que el mundo era un mundo ilimitado, y cuando algo no era ilimitado, como en algunos recursos, pues la tecnología pues lo que haría sería hacer sustituir unos recursos por otros de tal manera que a efectos, pues digamos, el mundo se considera ilimitado. Esto que creo que lo habréis hablado cuando se habló de energía, esto ha podido entenderse así, digamos, como que el mundo era ilimitado porque lo que había hecho la humanidad en los últimos 2 siglos especialmente, pues fue descubrir unas fuentes de combustible fósil, y entonces al principio pues muy fácil de extraer y tal, y gracias a esa energía barata y todavía, digamos, pues no medida, pues se podían hacer muchas cosas que antes no se podían hacer, y todo esto fue muy rápido, y entonces realmente no solo en la economía neoliberal, sino en las cabezas de la gente, pues se quedó claro, digamos, quedó muy en el centro del cerebro esta idea, pues que el mundo pues no tiene límites, y entonces las políticas y los sistemas sociales no tienen que tener en cuenta los límites, y si no hay que tener en cuenta los límites, tampoco es necesario distinguir lo que es importante de lo que es secundario, porque bueno, no hay límites. De todas maneras, fueron un poco más allá, no solamente dijeron que no era necesario discutirlo, sino que llegaron a una conclusión que todavía pues es bastante creída, que es que el crecimiento de unos sería la salvación de los otros. O sea que, y todavía dieron un paso más, ¿no? Porque llegaron a decir que el despilfarro de los ricos sería lo que sacaría de la miseria a los pobres. O sea, esto todavía digamos, es lo que se comenta en los foros internacionales, en una buena parte de los famosos programas de ayuda al desarrollo y todo eso, pues casi todos se basan en esta idea, que le vaya bien a las locomotoras de Estados Unidos y de Alemania y tal, que el resto del mundo le irá bien, y una parte del mundo pues se lo cree. Por lo tanto, de nuevo, con esta idea, pues queda fuera la discusión, sigue siendo poco relevante. En algunos casos, esto lo vimos cuando las Torres Gemelas, pues el presidente Bush lo que le dijo a los norteamericanos es que para ser patrióticos y solidarios había que salir a comprar. O sea, que era un poco la idea de despilfarrar, era lo más patriótico. O sea, compra, luego ya veremos qué, pero esto era lo mejor que podías hacer por tu pueblo en un momento de alta emocionalidad. Y bueno, y aquí también tenemos la idea más o menos de que comprar coches da puestos de trabajo, o sea, resuelve las necesidades estructurales de la gente. En resumen, lo innecesario de unos resolverá lo necesario de otros, y así se ha mantenido fuera del debate si tenemos que hablar de las necesidades humanas o no. Ahora voy a tratar de mostrar que además lo innecesario tal vez está más estimulado que lo necesario. Lo dice el propio Galbraith, tiene una ley muy sencilla, que la entiende hasta mi abuela, que es: se publicita lo que no se necesita. Esta es, digamos, entonces entendemos el esfuerzo que hace nuestra sociedad en dejar mensajes en nuestras cabezas a través de los medios de comunicación, de las maneras pues más atractivas, ¿no? Normalmente pues nos tiene sentados en el sofá de casa con la luz así más o menos en semipenumbra, y entre programa a programa, noticia a noticia, serie y serie, pues nos va colando mensajes comerciales cortitos, altamente emocionales y bastante bien realizados. Y así nuestra cabeza pues se va configurando y algo queda, ¿no? Cuando
cuando te dicen salvar un árbol, Nestlé, pues ya no te dicen más, pero eso está tan bien dicho, tan bonito, que algo te queda en tu cerebro de que Nestlé, pues algo, en fin, no te lo imaginas ahí salvando árboles, pero algo queda, algo queda. Por eso luego cuando se hacen los estudios de imagen de marca, pues una de las cosas que ha conseguido Nestlé es ser natural. Una de las corporaciones más artificiales de la Tierra, pues tiene en su imagen de marca, cuando se hace investigación de mercado a la gente, pues es natural, es cercana, da ternura, es familiar. O sea, exactamente lo contrario que es. No hace falta que me apañe. Bueno, por eso se ha visto, estimular lo innecesario se ha visto, digamos, sin que nos escandalizáramos, se ha visto durante, ahora ya no, pero de estos últimos décadas se subvencionaba a la gente para que el coche no le durara mucho. O sea que si cuidas tu coche, pues te conviertes en un obsoleto, en una persona, pues eso, poco patriota, pero además es que el gobierno te subvencionaba el cambio de coche, te lo estimulaba económicamente. Bueno, y otro que merece la pena también no olvidar, gracias a las tecnologías estas del engaño, es uno muy bonito que dice que mientras conduces reforestas. No sé si lo habéis oído. Mientras conduces reforestas. Porque se supone que una parte del 07 de comprar un BMW, pues va a replantar algún arbolito ahí en algún jardín por ahí. Bueno, entonces, dando un paso más, podríamos decir que las necesidades mal resueltas también le ponen muy contento al mercado. O sea que el mercado, que en teoría dice de sí mismo que se dedica a resolver necesidades, pero estructuralmente funciona mucho mejor cuando las resuelve mal o cuando no las resuelve. Voy a poner algunos ejemplos, pero podríamos decir que la insatisfacción crónica es el motor del desarrollo. O sea, llevamos milenios en las culturas de la Tierra, pues intentando librarnos de la insatisfacción a través de librarnos del deseo, ¿no? Esto es lo que decían unas culturas y otras, a ver cómo intentamos no desear tanto y esto nos haría menos infelices y eso. Pero estructuralmente el mercado lo que tiene es toda una maquinaria y sus indicadores y sus mecanismos de funcionamiento, donde cuanto más insatisfecho o insatisfecha estás, el mercado crece y goza de buena salud. Por eso podríamos decir que hay una cierta incompatibilidad entre la salud del mercado y nuestra propia salud individual y colectiva. Bueno, un pequeño paréntesis. Decía este filósofo, Schopenhauer, que es un poco pesimista sobre la naturaleza humana, decía que el ser humano era un ser preso. Bueno, él decía que Dios no existe y que había sido sustituido por un demonio malévolo que nos tenía, digamos, presos de un deseo que era imposible de satisfacer, que nos pasábamos toda la vida pues intentando entretenernos y nuestro deseo y nuestra insatisfacción pues nunca se calmaba, ¿no? Y bueno, yo creo que tiene parte de razón. Yo, por lo que me ha dicho así amigos escritores que tengo y eso, dicen, pues yo es que cuando acabo de escribir un libro ya quiero escribir un libro, y cuando empiezan a escribir un libro dicen ya quiero acabarlo, y cuando quedan 5 años para acabar el libro, pero ya quieren acabarlo, y cuando lo acaban se vuelven a quedar vacíos otra vez y dicen pues volvamos a escribir otro, ¿no? Y o sea, como que no para nunca tu deseo, esta inquietud que nos hace mover la pierna debajo de la mesa, eso que está así. Pues lo que hace el mercado, en vez de buscar cómo calmarlo, cómo alimentarlo de una manera razonable, cómo armonizarlo, lo que hace el mercado es hurgar. Y ya veremos que cuando hurga, esto no está en el debate público porque lo hacen
a través de los estudios de mercado, estudios con unas técnicas bastante buenas, y hurgan, digamos, pues nuestro consciente, nuestro inconsciente y lo que sea, y van intentando no calmarlo, ni mucho menos, sino alimentarlo y hacerlo crecer. Iba a poner algunos ejemplos. La fealdad inducida. Por ejemplo, cuanto más feo se considera una población, cuanto más fea se ve a sí misma, pues más crece el Producto Interior Bruto, porque más contenta se pone L'Oréal y Nivea. También creemos que la baja autoestima aumenta el Producto Interior Bruto y el complejo de inferioridad. La inseguridad básica, pues de andar por la calle, cuanto más inseguro es un país, pues también más contento se pone el mercado. Y la contaminación, pues también incrementa el Producto Interior Bruto. Si contaminas el agua, pues entonces hay que comprarla embotellada, y el agua embotellada contabiliza más el Producto Interior Bruto que el agua del río libre. La dependencia externa también, digamos, cuanto más autónomo, más soberano, más soberana eres, pues menos colaboras con el mercado, pero cuanto más dependiente eres, pues el mercado se pone más contento. La lejanía también, cuanto más lejos están las cosas, más crece el Producto Interior Bruto. Y de la misma manera podríamos decir que la injusticia y la desigualdad hace crecer el Producto Interior Bruto. Esto ni siquiera es una crítica, esto lo dicen ellos mismos. Los economistas neoliberales han demostrado matemáticamente, claro, ellos no piensan en los límites del planeta, pero matemáticamente han demostrado que la desigualdad es un motor del desarrollo. El desarrollo, a su vez, de los países que tiran del carro afecta positivamente al resto de los países. Por lo tanto, digamos que para ellos la envidia hace que los pobres sean menos pobres. Esto en resumidas cuentas, pero lo tienen teorizado y matematizado. Bueno, yo llego a la conclusión de que la propia estupidez también sube el Producto Interior Bruto. Y voy a contar el caso del cochecito eléctrico Feber, que es un cochecito grande, que se le pone a los niños más que a las niñas, los reyes, y el niño se monta dentro y puede, digamos, moverse a una velocidad constante, más bien pequeñita, durante un rato. Este es bastante caro, y entonces, si lo analizamos bien, comparado con un triciclo, pues por ejemplo su capacidad de estimulación del sistema nervioso sin más, pues es mucho más baja que el triciclo. El triciclo tiene velocidad variable y además hay una conexión compleja entre tu propia estimulación psicomotriz y, digamos, la mecánica del triciclo y lo que le sucede, cosa que no le pasa al cochecito eléctrico Feber. El cochecito eléctrico Feber requiere de muchos materiales, la mayor parte importados y que vienen desde fuera y desde muy lejos. Además requiere energía. La gente piensa que como es eléctrica pues no contamina, pero no es verdad, simplemente contamina, pero a 300 kilómetros en la central térmica, pues no se ve. Además, ese cochecito, sus papás y sus mamás no lo entienden tecnológicamente, por lo tanto ni lo pueden reparar, ni lo pueden utilizar para que el niño o la niña pues comprenda algo de las piececitas de ese cacharro. Y además es muy pesado, por lo tanto el propio niño no lo va a poder transportar. O sea que es una ruina desde el punto de vista de la satisfacción humana, y la demostración está en que las horas que un niño o una niña utiliza un triciclo son muchas más que las que utiliza el cochecito Feber. Sin embargo, el cochecito Feber puntúa bastante más en la economía de un país. Un país que tiene muchos cochecitos Feber es más rico que un país que tiene triciclos, que se considera que es pobre. Bueno, pues ya hemos visto entonces que la mala resolución de las necesidades puede hacer mejorar el mercado y la economía. En algunos casos, y además esto es una teoría importante en el tema de las necesidades humanas, en algunos casos lo que hace el mercado es organizar la sociedad de tal manera que finalmente no puedas prescindir de esos servicios y esos objetos que te da el mercado para sobrevivir. Esta es, digamos, una lectura clásica marxista del análisis de la necesidad, pero tiene mucho interés. Y yo lo voy a comentar con otro autor que se llamaba Ivan Illich, que Ivan Illich comenta que lo que primero empieza el mercado te lo ofrece como una opción, ¿no?
un coche te da libertad y puedes ir andando o puedes ir en coche. Si puedes ir en coche puedes ir más lejos. En principio es una opción del ser humano. Eres libre y si eliges esto, pues puedes mejorar. Pero él inventa o nombra este concepto que llama monopolio radical, que es cuando esa opción inicial, al cabo de un tiempo, deja de ser una opción. Pone el ejemplo de los zapatos. Los zapatos, cuando se inventaron, pues eran para caminar mejor. En algunos terrenos, pues era mejor llevar una piel debajo del pie que tu propio pie. Bien, bueno, pues era una mejora sin duda. Podías llevar tus zapatos colgando. Todavía se ven algunas imágenes de países empobrecidos que van con los zapatos colgando y los niños, las niñas van descalzo, pero digamos que nuestra sociedad intenta ir descalzo. Ya verás cuánto duras. Es que no puedes entrar a ningún lado, o sea, te mirarían mal en el metro, en la oficina, no te dejarían entrar, etcétera. Se ha convertido en un monopolio radical, es decir, no se puede sobrevivir sin llevar zapatos. Bueno, pues apliquemos esta regla al sistema de urbanismo de la ciudad, por ejemplo, que hace que pues ya no puedes sobrevivir sin el transporte motorizado, o en la ciudad de Los Ángeles ni siquiera con transporte motorizado, sino transporte motorizado individual, porque de otra manera, pues aunque no tengas ningún interés en llevar el coche de acá para allá, simplemente no puedes ni comprar el pan, ni llevar a tus hijos o tus hijas al colegio, ni nada por el estilo. Eso se llama monopolio radical, que es lo que se ofrece como una opción que te da libertad y que desarrolla el bienestar del ser humano. Luego se acaba suprimiendo las opciones de al lado hasta que te queda solo una y no tienes más remedio, te guste o no, de tenerla, de tener que hacerla. Bueno, entonces, ¿qué dicen los teóricos de las necesidades, los teóricos de la economía convencional? Pues vienen a decir, para no discutir sobre ellas, varias cosas. Una, que son ilimitadas. Si son ilimitadas, y de hecho esto viene en los pocos sitios donde se menciona, viene como una cosa demostrable, ¿no? Que es, las necesidades humanas son ilimitadas. En segundo lugar, dicen que son subjetivas, que quién va a decidir qué es necesario y qué no. Que entonces, como es subjetivo, pues no se puede hablar de ello, porque eso es una decisión que además dicen que es individual. Ni siquiera es colectiva o política, sino que es individual. En otras ocasiones lo que dicen es que, bueno, las necesidades son culturales, o sea, que depende de en cada cultura, son unas o son otras. También dicen que las necesidades humanas, las importantes, no se pueden medir, y como no se pueden medir, pues no es científico, digamos, la respuesta, y por lo tanto no es considerada, se deja para el terreno de la especulación o de la filosofía. Y han llegado en algún caso a decir, bueno, como no se puede medir las necesidades de forma directa y además son ilimitadas y son subjetivas, bueno, pues vamos a hacer algo muy científico. Y entonces lo que dicen es, será necesario aquello que es demandado. Entonces se considera necesario lo que es demandado. Y por cierto, lo que hacen es excluyen, digamos, oscurecen, esconden el propio maniobreo que hacen sobre la demanda. Es decir, digamos, configurar nuestros cerebros para que se demanden unas cosas y no otras. Por lo tanto, lo que dicen es, bueno, como no se puede hablar de las necesidades, diremos que necesario es aquello que es demandado y luego olvidaremos que nosotros configuramos y creamos la propia demanda. Se cierra el bucle y se saca la discusión de lo necesario. Bien, entonces esto yo creo que puede quedar más o menos claro por qué entonces este tema de las necesidades no está en el candelero, ni lo va a estar de manos pues de las grandes corporaciones y de los gobiernos que sirven a las grandes corporaciones y de las ciencias, entre comillas, que sirven al pensamiento dominante. Pues no lo vamos a tener, porque ya hemos visto que el sistema capitalista y el sistema de mercado, tal como lo entendemos en la actualidad, pues es bastante torpe, cuando no contraproducente, para resolver el problema de las necesidades humanas. Pero nosotros sí tenemos que volver a ponerlo sobre la palestra. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que lo importante sí está limitado.
está limitada la cantidad de agua dulce disponible. Y si el agua dulce se utiliza para enfriar una central nuclear, pues no se puede utilizar para otras cosas. Está limitada la cantidad de CO2 que puede admitir la atmósfera sin cambiar las condiciones de equilibrio razonables del planeta Tierra y todo lo que en ello vive y sobrevive, los ecosistemas, incluidos nosotros mismos. Está limitada, si son decrecientes, las reservas de combustible fósil que quedan todavía, cada vez más inaccesibles y más costosas, pero la que hay es la que hay, la que se almacenó durante medio millón de años, y teniendo en cuenta que la que se almacena cada año pues es muy pequeñita, pues podemos decir que la cantidad de combustible fósil a la velocidad de consumo en la que estamos no solo es limitada, sino que es decreciente. Y con ello, pues como lo habréis visto aquí, pues van a cambiar muchas cosas. Pero es que la superficie cultivable también es limitada. Y si se va a utilizar para cultivar, yo que sé, aceite de colza para alimentar a los automóviles, pues no se va a utilizar para cultivar cereales. O sea que si se emplea para una cosa, no se emplea para otra. Por lo tanto, es hora de que volvamos a poner sobre la mesa, pues digamos, bueno, pues entonces este petróleo que nos queda, ¿para qué lo vamos a dedicar? Porque lo podemos dedicar para hacer vuelos de bajo coste, para ir a merendar a Viena, o lo podemos dedicar para la transición hacia un mundo energéticamente, pues digamos, menos ruinoso, ¿no? O algo así. Entonces, habrá que poner las necesidades. Entonces yo voy a seguir a un autor que algunas personas de aquí conoceréis, porque tiene un análisis absolutamente lúcido y sensato, sencillo, sobre las necesidades, que es a un economista chileno que se llama Max Neff. Entonces Max Neff lo primero que propone es que las necesidades humanas no son ilimitadas, son un grupo razonablemente delimitable, no perfectamente delimitable, pero delimitable, o sea, son unas cuantas cosas que son las que tenemos que tener satisfechas, pues para poder vivir y para poder vivir con un poco de dignidad. Esas son las necesidades humanas. En segundo lugar, dice que no son tan subjetivas ni tan inmedibles, ni tanto, sino que las necesidades humanas las puedes deducir examinando las diferentes culturas muy variadas, en territorios muy distintos del planeta, han tenido que resolver unas cuantas cosas, y lo han hecho todas y cada una de las culturas, teniendo en cuenta que lo hacen de manera muy distinta y que parten de territorios muy diferentes, y sin embargo todas se han tenido que enfrentar con una serie de necesidades que luego comentaré. Pero digamos que aquí, la propuesta de Max Neff es que ese conjunto de necesidades es delimitable, se puede hacer listas y podemos hablar de ellas. No son infinitas ni tan subjetivas que no podamos comentar. Lo que sí es infinito, o al menos muy variado, son las maneras de resolver las necesidades. Digamos, las diferentes culturas nos hemos organizado de diferentes maneras para resolver aquello que era importante. Por ejemplo, era importante pues transmitir unos conocimientos básicos para que la siguiente generación pueda sobrevivir en ese territorio. Entonces, unos lo hacían pues enseñando oficios, otros teniendo a los niños y a las niñas por ahí correteando en la granja, y otros lo hacen con escuelas y otros con formación online. Pero digamos, la necesidad es la de transmitir un entendimiento que te permita conocer el medio para que puedas seguir viviendo. Entonces, sí son diferentes las maneras de resolverlas, que este economista le llama satisfactores. Es un nombre que nos choca aquí un poco, pero lo voy a mantener porque luego lo vais a encontrar por ahí en artículos y eso. Llama satisfactores a las fórmulas para resolver las necesidades. Están las necesidades y luego las maneras de resolverlas. Pues las maneras o las fórmulas de resolverlas llama satisfactorias. Esta distinción ya veremos que va a ser clave para entender lo que está pasando. Bueno, Max Neff hace también alguna cosa más.
con las necesidades, que bueno, primero las define, que sería algo así como necesario es aquello que si no es satisfecho no te permite llevar una vida digna. Vale, de acuerdo que la palabra digna es una palabra pues de contenido semántico variable, pero bueno, casi probablemente gentes de culturas muy distintas pudiéramos llegar a un acuerdo, a una zona media de qué llamamos una vida digna, y también veríamos que algunas cosas no afectan, que son muy importantes para la economía convencional, no afectan a la vida digna, sino que afectan a otras cosas. Por ejemplo, se sabe que a partir de un nivel de renta determinado, la felicidad de un país ya no crece. Eso es una gráfica muy conocida, ¿no? Bueno, pues entonces todo ese empeño de seguir más para allá, pues ya no, ya desde luego no afecta a la vida digna, porque si ni siquiera la felicidad crece, pues... Bien, lo siguiente que hace Masnev es incluir necesidades sociales. Bueno, esto también lo hizo Maslow, que es la tablita de las necesidades de Maslow, es la que es más conocida y más se divulgó. Y además de comer y respirar y todo esto, pues incluyeron otras necesidades, sobre todo las necesidades sociales. ¿Mejor? Pues he ganado en movilidad. Resuelta una necesidad. Bueno, vale. ¿Dónde me voy a quedar? Estabas en la sí, que digamos que no solo es comer y beber y no pasar frío, sino también pues necesidades sociales. Algunas se han demostrado, ¿no? Pues a los niños y a las niñas que no les nombran y que no les nombran de pequeños, o que no les mira un adulto más o menos regularmente, pues tienen luego problemas de desarrollo. O sea que, digamos, los seres humanos somos muy dependientes de nuestras necesidades sociales. ¿Sí? ¿Ahora? Bueno, entonces incluyó las necesidades sociales. Luego las voy a decir la lista, pero también hizo otra aportación que es incluir algunas necesidades que podríamos llamar que tienen tinte político, porque en las de Maslow, por ejemplo, pues estas no aparecen, las necesidades de tinte político, pero que es, pues, por ejemplo, la necesidad de ser personas libres. Pues es una cosa que no aparece en la tabla de Maslow, pero yo creo que, digamos, todas las culturas de una manera o de otra están tratando de resolver cómo hacer eso, cómo hacer que las personas pues se sientan libres en el contexto de su comunidad y de su territorio. Y también otra cosa que hace la clasificación de Masnev es incluir no solo aquellas que se definen por su carencia, sino incluye necesidades que serían como de desarrollo de potencialidades, ¿no? O sea, por ejemplo, los seres humanos podemos crear cosas, podemos inventar algo, podemos crear variaciones, crear proyectos, y esto, digamos, puede sobrevivir sin hacerlo, pero, digamos, para tener una vida digna tienes que tener la oportunidad de poder desarrollar estas potencialidades. También ha incluido entonces en la lista esta. Y con estas tres características, él dice que más o menos comparando pues con lo que dice la antropología, pues que casi todas las culturas han tenido pues que bandearse con ello. Les voy a hacer la lista, bueno, simplemente para verla, aunque es verdad que alguien podría decir, bueno, pues falta esta, o esta habría que nombrarla de otra manera, vale, sí, pero ya veréis cómo están las principales, ¿no? Entonces dice que están las necesidades de subsistencia, que son las de alimento y de abrigo térmico, ¿no? Esto es clave, ¿no? O sea, agua, alimento y abrigo térmico. Luego están las necesidades que tienen que ver con la protección y la seguridad. Pues la capacidad para poder ser cuidado, pues en la infancia o en la enfermedad, o cuando eres una persona mayor, cuando es una persona dependiente, pues el poder ser cuidado. Y también el de no tener mucha incertidumbre para el alimento o para la supervivencia, y al día siguiente se considera una necesidad, que es no estar con excesiva incertidumbre, como pasa en las épocas más graves, ¿no? La de reducir el riesgo de enfermedades. Todas estas estarían dentro del grupo de necesidades relativas a la protección y a la seguridad, entendiendo por seguridad no solo la seguridad personal, sino también la seguridad comunitaria.
que ya veremos que esto es clave. También están las necesidades, que estas sí como las comentaba Maslow, de afecto, compañía, de relaciones sociales, etcétera. Pues sí, los seres humanos queremos ser alguien para el otro, para el grupo, para la comunidad. Y es normal, porque si no hubiéramos querido hacer eso, pues nos habrían abandonado detrás de un matorral ahí cuando éramos nómadas, que éramos la mayor parte de los años de la historia del ser humano, pues hemos sido nómadas. Y entonces los seres humanos, mirad los adolescentes cómo se miran en el metro, ¿no? Así, tenemos ese tic nervioso de ver a los otros y ver que si nos miramos y todo eso, o porque hemos sido pues como los hámster ahí agrupados en cuevas, y gracias a eso hemos sobrevivido, y por eso nos importa tanto los otros. Y eso lo utiliza muy bien la prensa rosa. Lo que pasa que ya veremos que lo hace mal, pero lo usa porque los seres humanos nos importa el otro, y que al otro le importemos nosotros. Luego están las necesidades de entendimiento que he comentado antes, que son los conocimientos básicos para desenvolverse en tu medio y poder sobrevivir. Y luego están las necesidades, tampoco las cuenta Maslow, pero son importantes, las necesidades de participación, necesidad de influir en el curso de las cosas, necesidad de influir en aquello que te afecta, necesidad de influir en aquello que te afecta a ti y a tu comunidad. Esto es importante porque esta es de las necesidades que ahora se considerarían políticas, pero son necesidades que todas las culturas han tenido que bandearse con este asunto. Porque los seres humanos nos importa lo que nos pasa a nosotros y lo que le pasa al resto de la comunidad. Y queremos participar en lo que ocurre. También están las necesidades de entretenimiento, que estas nos las contaba Maslow. Entretenimiento, pues que es, diríamos en términos así neuronales, que el ser humano necesita unos rangos de estimulación, y de hecho cuando se les ha suprimido, estos rangos de estimulación pues se han utilizado como sistemas de tortura, ¿no? Que es quitarte la recepción de tus sentidos, y en 3 o 4 días, si no recibes sensaciones por tu vista, por tu oído, o por tu tacto, o por el gusto, pues puedes desarrollar incluso un trastorno mental grave. Luego los seres humanos queremos que pasen cosas alrededor, y por eso estamos ahí inquietos y a ver esto y tal y el otro, y aunque no te importe y no sea necesario para ti todo eso, pero esta avidez estimular, que ya veremos cómo luego la utiliza Telecinco, pero de entrada esto lo tenemos inscrito en el sistema nervioso. Entretenernos, ocuparnos. Luego están las necesidades de creación, ¿no? Producir variaciones, realizaciones, proyectos. Entonces, pues yo qué sé, poder hacer una casa o un camino que me lleve a la fuente o lo que sea. Luego están las necesidades de identidad y pertenencia, que es la necesidad de sentirse parte de una comunidad más amplia, de saber quién soy, cómo me defino y a quién pertenezco y a qué pertenezco, a qué tierra o a qué comunidad. Eso, claro, pues unos lo resuelven de una manera y otros de otra, como veremos. Y también están las necesidades de libertad, es decir, de tener opciones disponibles para controlar aquello que nos afecta en lo más básico de nuestra vida, el tener opciones abiertas, el tener algo de control personal, decidir tú por ti mismo o por ti misma, tener algo de autonomía. Luego están las necesidades de equidad y justicia. Esta es de las más conflictivas, pero se sabe que los pueblos que practican la equidad y la justicia tienden a ser más felices, porque incluyen la felicidad de las personas pertenecientes a su comunidad como la parte de su felicidad. Entonces, se puede decir, aunque esto no lo dice apenas los libros de psicología social ni nada por el estilo, pero se puede decir que hay una necesidad primaria, básica, innata, de justicia elemental, ¿no? E incluso hay experimentos con chimpancés que muestran que estos rudimentos de la justicia ya estaban en prehomínidos, ¿no? Y bueno, y por último, esta no la dice Masnet, tal vez porque cuando lo escribió no estaba esto tan fatal, pero tenemos que añadir la necesidad de un medio vivo, o sea, de que la vida siga estando viva, que no se muera todo, que todo quede bajo el cemento, porque no vamos a sobrevivir. Entonces podemos añadir a la lista
que los seres humanos necesitamos, como un asunto esencial de las importantes, tener un medio vivo y no totalmente contaminado y no totalmente deteriorado. Y podríamos decir también que tuviéramos la esperanza de transmitir ese medio vivo a las generaciones futuras como una necesidad. De hecho, todos los pueblos tienen un desarrollo sobre este particular, que es la idea de la tierra que me dejaron mis antepasados y que yo le voy a pasar a mis descendientes. Pues lo podríamos considerar también una necesidad dentro de este grupo de vivir en un medio vivo. Bien, pues vale, de acuerdo. Algunas personas incluirían alguna más, quitarían otra, las agruparían de otra manera, pero es cierto que aquí y en Estambul y tal vez en Marrakech o en Delhi podríamos sentarnos gente a hablar de esto y nos saldría una lista parecida, porque de hecho esta lista está avalada, digamos, con personas que se dedican a la antropología y que más o menos han intentado contrastar qué hacen unas culturas y otras para darle vueltas a este asunto. Bueno, pues la siguiente aportación que hace Max Neff es distinguir las necesidades, que es lo que acabo de leer, y de comentar, distinguir las necesidades de los satisfactores, que son las maneras de hacerlo, de qué manera resolvemos esas necesidades. Voy a poner varios ejemplos relativos a la lista que he leído. Pues las necesidades alimenticias, digamos, necesitamos hidratos de carbono, pero los hidratos de carbono pueden venir de una huerta cercana o pueden venir de 3.000 kilómetros, ¿no? Como vienen algunas galletas y pastitas de té para resolver tus necesidades de hidratos de carbono. Pueden venir de una agricultura ecológica o pueden venir de del agrobusiness altamente contaminante y de los monocultivos y de los transgénicos. O sea, necesitamos comer, pero lo podemos resolver de diferentes maneras. También necesitamos estar frescos y podemos utilizar el aire acondicionado o sentarnos a la sombra de un algarrobo. Aquí no hay ninguno, esto es un roble, a la sombra de un roble. Bueno, entonces, ¿cómo resuelves tu necesidad de estar fresquete? No es indiferente al planeta. Hasta ahora parecía que sí, de hecho, la mayor parte de la gente dice, pues hombre, verano, pues habrá que pasar fresquito. Y es verdad, es que hay que pasar fresquito, pero no da igual la manera de resolverlo. Luego las necesidades de protección, de no tener mucho miedo, de no tener inseguridad, tú las puedes resolver o con policía privada y alarmas y puertas de seguridad, o puedes resolverlo con cohesión comunitaria. Si la plaza está llena de gente de distintas generaciones y de los vecinos y con los niños y las niñas correteando por el medio, tú tienes una sensación subjetiva y objetiva de seguridad, que es una forma muy diferente de resolverlo que tener todo lleno de coches de policía por ahí. Digamos que son formas distintas que van a afectar de diferente manera pues a la construcción de la comunidad y al planeta. No da igual la manera de resolver la seguridad. También puedes tener costumbres de hacer favores mutuos, o tener prácticas chamánicas, o tener la seguridad social. Todas ellas son formas que intentan resolver el problema de la inseguridad. Las necesidades de afecto, pues puedes tener ayuda de casamenteras, o el MITI. También se puede tener fiestas comarcales, o familias extensas, que se reúnen en la puerta del hospital mientras uno de sus primos está enfermo. Bueno, luego están las necesidades de entendimiento, que creo que ya comenté, lo puede resolver por la escuela. Por ejemplo, aquí se dice, necesitamos escuelas como si fuera... No, necesitamos resolver el problema del entendimiento del medio para poder sobrevivir. Pero no es lo mismo necesidad que satisfactor. La escuela es una manera de resolverlo, es la que nosotros y nosotras conocemos, pero y hemos llegado a pensar que es la única, pero realmente no era verdad, no es la única, hay otras maneras de resolverlo. Y la necesidad de participación también, puedes hacer votos cada 4 años, o puedes reunirte, o puedes participar en asociaciones, o puedes formar parte del 15M, hay muchas maneras de resolverlo. Ya veremos que unas maneras son más sinérgicas que otras. Bien, y la necesidad de entretenimiento pues también la puedes resolver viendo películas de la Warner, o jugando a la petanca,
o comprándote un todoterreno y deslizándote por pendientes del 30%, o también puedes hacer puenting, que es tirarse por un puentecito con una cuerda flexible y ver lo que le pasa a tu espalda. La identidad la podemos resolver comprándonos colonia L'Oreal, o aludiendo a la tierra de nuestros antepasados, o con una bufanda del Atlético de Madrid. Son diferentes maneras de resolver el problema de quién formamos parte, a quién nos parecemos, quiénes nos van a tratar con preferencia. Y la equidad y la no injusticia se puede resolver a través de la ayuda mutua, o de la caridad, o de la nacionalización del petróleo. Hay diferentes maneras. Y por último, vivir en un medio vivo, pues puedes comprarte un chalet en la montaña, o puedes rehabilitar un pueblo, o puedes intentar prohibir la emisión de sustancias tóxicas. Todas ellas son fórmulas que intentan resolver el problema de vivir en un medio vivo. Bueno, pues lo que hemos visto entonces es que hay diferentes maneras. Hasta aquí, pues cada cultura y cada modo de producción resuelve las necesidades de una manera o de otra. El propio Masnev hace otra vuelta más de tuerca, que también es muy sencilla de entender, y es, bueno, ya primero nos ha dicho, hay una lista más o menos delimitable. En segundo lugar, distingue que no es lo mismo las necesidades que las maneras de resolverlas. Cuando nosotros decimos, necesito un coche, en realidad lo que necesito es llegar a tal sitio, ¿no? Necesito llegar a tal sitio. No es la fórmula lo que necesito, sino que lo que necesito es resolver la necesidad. Esto es muy importante, esta aportación, porque nos aumenta mucho la libertad de opciones, que en un momento pues tan duro como el que estamos atravesando y el que vamos a atravesar, pues el tener más abierta la libertad de opciones es muy importante. Pero el mercado lo que hace es cerrarlas, cierra las opciones, como veremos después. ¿Cómo voy de tiempo? Ya un poco... 47 minutos. Vale, estoy bien. No queda mucho. Bueno, entonces los tipos de satisfactores. Es la siguiente aportación de Masnev es... Ya hemos distinguido entre las necesidades y los satisfactores. Pues ahora vamos a ver diferentes tipos. Y hace tres tipos de satisfactores y dos más que voy a añadir yo. Los tres tipos, Masnev distingue los satisfactores singulares, que son aquellas fórmulas que sirven para resolver una necesidad. Luego están los satisfactores sinérgicos, que son aquellas fórmulas que resuelven varias necesidades a la vez. Y en tercer lugar están los satisfactores violadores, que son aquellos que, resolviendo una necesidad, fastidian otras 5, más o menos. Bueno, vamos a ver algún ejemplo. Los satisfactores singulares, pues sería el pan, por ejemplo, sirve para alimentarse, y el biberón sirve para alimentarse. Entonces, eso es una cosa que sirve para una necesidad. Bueno, el voto, dudoso, pero bueno, sería también singular, ¿no? Que eso sirve para una cosita y ya está, no sirve para más. Bien, luego están los satisfactores sinérgicos, que resuelven varias necesidades. Por ejemplo, un coro. Un coro resuelve la de creación, la de entretenimiento, la de relación, incluso afecto, porque hay matrimonios que salen de los coros y todo eso. Bueno, a veces hasta también resuelven la de entendimiento, porque transmiten formas culturales. O, por ejemplo, el hogar, el fuego en el hogar. El fuego en el hogar era un satisfactor sinérgico, porque resolvía, por un lado, el calor local, y también resolvía una necesidad social, porque obligaba a la gente a reunirse y a contarse historias durante un rato largo. Entonces, estábamos resolviendo varias necesidades. Y luego están los satisfactores violadores, que son los que, resolviendo uno, fastidian las demás. Entonces, vamos a
referirnos a Telecinco, que es un satisfactor violador, porque por un lado te entretiene, es verdad, te da estimulación al sistema nervioso, es una bombillita de colores que te mantiene atrapado la vista, pero te dificulta la resolución de las relaciones sociales, también la de la autoestima, aunque esto no es conocido, pero digamos que muchas horas de espectador o de espectadora acaban bajándote tu propia valoración de ti mismo o de ti misma. Bueno, no resuelve el problema de la compañía y desde luego en ningún caso resuelve el problema del entendimiento, es decir, de saber las cosas necesarias para sobrevivir y habitar el mundo, ¿no? Esta aportación de Masnev es clave porque hasta ahora nosotros decíamos, estos son los malos, pero Masnev dice, no, son buenos un poquito y malos en todo esto, o sea, y entonces se entiende mejor, porque si no es que éramos todos unos masocas, ¿no? Porque nos gustaba todo lo malo, no, saben hacerlo bien, que es, te resuelvo una cosita, aunque te fastidie otras 4, ¿no? Estas otras 4 normalmente no se ven a la vez que te resuelvo esta cosita. Bien, y además a mí me gustaría añadir otros 2 tipos de satisfactores, que son los satisfactores ecológicos y sostenibles y los satisfactores antiecológicos e insostenibles, y los tengo que nombrar porque ahora mismo es de lo más importante que tendríamos que resolver para el futuro, que es en la manera de organizarnos para resolver las cosas importantes de la vida. Tenemos que tener en cuenta algo que hasta ahora no lo habíamos tenido en cuenta, que es que no da igual desde el punto de vista de la sostenibilidad, la supervivencia. Entonces, algunas características de los satisfactores ecológicos y sostenibles son, voy a decirlo un poco rápido, son aquellos que consumen poca energía y pocos materiales. Dicho de una manera un poquito más pedante, crean poca entropía. Utilizan recursos renovables sin consumirlos a más velocidad que su tasa de renovación. No emiten residuos, o los residuos que emiten pueden incorporarse para alimentar los siguientes ciclos biológicos y de materiales. Los satisfactores ecológicos articulan la comunidad y crean equidad social. Mantienen el poder repartido entre las personas que los utilizan. Tienden a ser sinérgicos, o sea que tienen la misma fórmula a resolver varias cosas a la vez y a ser duraderos. Y intentan permitir la vida de otros pueblos, de otras generaciones y de otras especies. Estos serían los satisfactores ecológicos, y los antiecológicos o insostenibles en buena medida son los opuestos, pero lo voy a decir un poco para que no se nos olvide. Consumen mucha energía y materiales. Ya veremos que luego el mercado lo que hace con esto, porque el mercado así, bueno, a veces es ciego, no, es que opera en la dirección contraria exactamente, ya lo veremos. Utilizan recursos, los antiecológicos, no renovables, o si son renovables, los utilizan a más velocidad que su capacidad de reposición. Emiten residuos, y estos residuos no pueden ser incorporados a los ciclos biológicos. Fragmentan y desarticulan la comunidad. Concentran poder, no es lo mismo hablar cara a cara que hablar por teléfono, porque hablar cara a cara no concentra poder a nadie, y hablar por teléfono hay alguien de Telefónica que se está poniendo las botas. O sea que concentran poder y favorecen la injusticia social y la desigualdad social. Son satisfactores, tienden a ser violadores. Resuelven una cosa, fastidian otras 4. Como además fastidiar las otras 4 les viene bien, pues están encantados, ¿no? Tienden a ser efímeros. Bueno, esto está muy conocido porque es la obsolescencia programada. Y dificultan o imposibilitan la satisfacción de las necesidades básicas de otras personas, de las próximas generaciones y de otras formas de vida. Esto sería, digamos, entonces, a partir de ahora, pues me quiero entretener un rato y quiero distinguir, por eso decía antes el ejemplo de hacer puenting. Tú quieres hacer puenting, quieres poner tu sistema nervioso al límite, ponte, pero hay 2 maneras de hacerlo: con tu todoterreno bajando por una pendiente que estás estropeando el ecosistema, trayendo un cacharro que pesa muchos kilos, que hay que transportarlo desde muy lejos, que se fabrica en diferentes partes del mundo, que además se te va a volver obsoleto enseguida, o con una cuerdecita, tira para arriba y para abajo.
¿Por qué? Porque te vas a poner al límite igual, pero al planeta no le da igual. Y esta discusión no la hemos tenido hasta ahora y tenemos que tenerla. Y no da igual, aquí voy a hacer una defensa personal, no da igual el ping-pong que el tenis, porque el ping-pong, una mesita, pim pam, y te puedes mover más incluso que en el tenis. Y en el tenis, sin embargo, pues ya tienes que asfaltar un trozo de esto. Bueno, si hay alguien aquí aficionado al tenis, hay otros deportes que son todavía peores, por ejemplo el golf. Bueno, pues que no da igual, dale a la petanca o dale al cricket o lo tal, que al golf no da lo mismo. Y entonces todo eso que ahora no tenemos ni en nuestra cultura, pues tenemos que... Lo mismo que digo de esto que son aficiones individuales, hay que decirlo para la construcción de las ciudades. No es lo mismo poner los colegios fuera que dentro, en el centro de la ciudad que en la periferia, porque digamos la manera de transportarse pues va a ser muy distinta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace el mercado? Y con esto voy a terminar. Pues el mercado, eso lo sabéis por economía, la economía tiene sentido en lo escaso. Entonces lo que hace es que lo que es abundante lo estropea hasta convertirlo en escaso, y cuando ya es escaso lo introduce dentro del mercado, porque lo escaso es más fácil de comercializar que lo abundante. Si la risa es abundante, pues crearemos a través de la soledad la escasez de la risa, para que al finalmente hasta el humor tengamos que comprarlo enlatado, como ha ocurrido en las 2 últimas décadas. Y quien dice eso lo dice del agua, pero lo puede decir del aire, lo puede decir del espacio físico. Un espacio físico deteriorado y hostil, pues al final te obliga a tener que tener una segunda residencia en el quinto pimiento, que es mucho más contaminante, que disgrega a la población, etcétera. Digamos que lo que hace el mercado entonces es coge lo abundante, lo estropea, lo convierte en escaso, lo mete dentro del mercado y encima lo contabiliza como crecimiento. También el mercado lo que hace es destruye las fórmulas colectivas, porque las fórmulas individuales puntúan más, ponen más contento al mercado la dependencia individual que gentes que nos ayudamos colectivamente a resolver las cosas gordas de la vida. También lo que hace es invisibiliza los cuidados que nos han permitido la vida, los oscurece porque no los contabiliza ninguno de sus indicadores, los tiene escondidos detrás de la puerta de los hogares, y aquello que era lo más necesario prácticamente no está ni siquiera en los indicadores principales. Bueno, y podríamos decir que también consigue captar las soluciones que la humanidad ha encontrado justas, igualitarias y sostenibles, y cambiarlas por estructuras injustas e insostenibles, depredadoras del medio y altamente contaminantes, porque este movimiento le va a hacer más feliz al mercado. Y en eso nos encontramos en un sistema que ingenuamente piensa que tenemos recursos ilimitados, pero mientras lo que va haciendo es acelerando pues el despilfarro, porque contabiliza mejor en sus indicadores que en las fórmulas sociales, colectivas y sostenibles que nos permiten mantener la vida, primero vivir, y segundo vivir con un poco de dignidad y con un poco de gracia. Y ahora vamos a pasar a que aportéis todas las reflexiones que queráis para seguir debatiendo este tema de las necesidades. Muchas gracias. Pues me ha parecido interesantísimo todo lo que nos has expuesto. Entonces la única historia es lo de siempre. ¿Cómo podemos empezar a reaccionar? ¿Cómo podemos empezar a reaccionar contra todas esas cosas que ya nos estamos dando cuenta, pero que son tan diversas y tantos puntos donde incidir, y sobre todo la cultura que nos están imponiendo, que es muy difícil a nivel individual salir de todo eso? Entonces que quizás sí que lo que hay que empezar a plantearse es hablar de cómo podemos ir reaccionando contra eso. Era simplemente lo que a mí siempre me suscita toda esta serie de cosas. Entonces, si alguien tiene ya alguna aportación, es así que le agradecería. Gracias. Mira, precisamente sobre esa pregunta, quería recomendaros un libro que seguramente ya conocéis algunos, que se titula La economía del bien común,
de la editorial Deusto, escrito por Christian Felber, y habla de cómo aplicar todas estas, cómo hacer que todas estas necesidades entren dentro de la economía. Él habla de un balance del bien común que tendríamos que hacer en todas las empresas, en el que no solamente tendríamos en cuenta el balance económico, sino que tendríamos en cuenta el daño que hacen, por ejemplo, las empresas al medio ambiente, cómo resuelven las necesidades. Y entonces hace toda una teoría con muy precisa sobre cómo hacer ese balance y cómo aplicarlo en cada una de las empresas, incluso en el Estado. Entonces, nada, simplemente quería hacer esa reflexión. En las necesidades que has dicho, o sea, en los violadores en las que solo se satisface uno frente a 5 necesidades reales, o sea, quería preguntar cómo la gente no es consciente, o sea, de qué forma nos engaña si realmente prácticamente no te soluciona ninguna necesidad. Vale, yo quiero volver al principio cuando hablaste del PIB y que recogía necesidades, bueno, necesidades tal vez, y por ejemplo una cosa es la enfermedad aumenta el PIB, o sea, todo lo que es que estemos enfermos, pues como tenemos que comprar medicinas y tal, crea, o sea, aumenta el PIB y se supone que entonces somos una sociedad más rica. Has dicho también que todo lo que es la economía, o sea, todo lo que se hace en las casas, que no está, ahora no me sale, doméstica, o sea, que soporta este sistema y que sin embargo no está recogido, que no sé si me has dado la impresión de que se debería recoger o mejor no, porque tal vez monitorizando, ¿sabes?, la economía, todos estos cuidados, la economía de los cuidados y tal, que no se está haciendo ahora, yo no sé si sería bueno o no, te pregunto. Porque bueno, he escuchado teorías de las dos cosas. Bueno, la primera pregunta, que era ¿qué hacemos? Claro, sin vaso de agua no puedo contestar a eso. Mafalda, cuando le pregunta a su padre qué es la filosofía, le lleva un vaso de agua. Bueno, bueno, es una manera de decir que, claro, es la pregunta del millón, ¿no? El qué hacemos. Lo que sí que parece claro, pero esto no porque lo diga yo, sino porque está en la expresión pues de todos los movimientos de resistencia y de lucha que hay en el planeta entero, es que este sistema por sí mismo no tiene ninguna posibilidad de llevarnos a la solución de las necesidades principales, ni a la supervivencia, ni a tener una casa habitable para el futuro, ni nada por el estilo. O sea, por más que hacen pequeñas incorporaciones de penalizar esto o lo otro, pero el grueso, lo habréis visto en otras intervenciones, supongo, de otras veces, pues lo que ahorran por aquí, pues que hacen bombillas de menos consumo, pues se estropea porque te compras el triple de bombillas. Y si consume menos por kilo un automóvil, entonces te compras automóviles más grandes. Y si ya no te los compras tan grandes, pues entonces recorres más distancias. O sea, siempre tiene una especie de efecto rebote que hace que las 4 soluciones que habían encontrado, pues en un sistema perverso, no solamente sino que se vuelven en contra, ¿no? Como os decía, por ejemplo, los ordenadores y los soportes magnéticos nos harán consumir menos papel. Bueno, pues se sabe que desde que existen los ordenadores y las impresoras se consume por 5 el papel. Eso vamos a multiplicar por 5 porque la facilidad para escribir pues ha hecho que, digamos, que la base física se deteriore. También nos dijeron que la sociedad de la información era una sociedad intangible, sin base material, donde todo lo importante iba a ser casi el diseño y la información que pulula como electrones volátiles y sin coste, y nada de eso era verdad. Digamos, todo tenía su contrapartida material, física, etcétera. Bueno, entonces el sistema, por lo tanto, no tiene mucha componenda, la verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir juntando masa crítica, luchas,
por un lado también hay una parte que es la que tiene que ver con lo que hacemos hoy en el retiro, que es cambiarnos a nosotros mismos la cabeza, o sea, por lo menos no creernos la primera parte, ¿no? Con una cultura distinta pues estaremos también dispuestos a apoyar o a colaborar en organizaciones sociales, políticas o lo que sea, que busquen una lógica distinta para resolver lo gordo. Pero vamos, todo tiene que ver con salir de casa, asociarte, hacer poder, o sea, crear poder colectivo. Y bueno, la única ventaja que tiene estas épocas de tanta incertidumbre es que a veces, pues en épocas de alta incertidumbre, si tenemos pues a las personas organizadas y tal, pues tendremos más posibilidades de crear algo diferente. Si no, pues nos van a pillar fatal, a contrapié, y van a salir otros pues más listos, más de lo mismo, contando cosas pues así muy fascistas y tal, y son los que van a proponer las soluciones. O sea que más nos vale que nos organicemos y estemos en ello, ¿no? Con respecto a lo que comentaba otra compañera de la economía del bien común, pues es la recomendación que ha hecho, que efectivamente lo tienen pues bastante bien calculado. Y luego había otra persona que hablaba de las necesidades, de los satisfactores violadores, que cómo los admitimos. Bueno, pues hay varios trucos. Bueno, por un lado está el truco del el pensamiento único y el lenguaje publicitario, digamos, que prácticamente tienen el monopolio de los mensajes comerciales en el cerebro nuestro de casi toda la población mundial. Y eso está muy bien estudiado y va entrando sin que nos podamos defender, va entrando sin que nuestros discursos racionales ni siquiera se toquen, porque entran por otro sitio, ¿no? Y entonces pues te va pareciendo bueno lo que es malo. La segunda manera de hacerlo es tener una visión muy fragmentaria, ¿no? Entonces tú ves esto ahora, o sea, por ejemplo, pues sí, el coche me va bien el coche porque me puedo ir a Alcorcón a ver a mi tía y a Miraflores a tomar un café. Vale, bien, por ahí va bien. Pero el coche también te trae, lo que pasa es que te trae más tarde, pero te trae 3 o 4 guerras por el petróleo, te trae unos lobbies que controlan a los gobiernos del mundo entero, porque los lobbies del motor, digamos, crearon otros lobbies financieros y tal, y entonces controlan en buena medida el mundo. Los coches hicieron que los niños y las niñas desaparecieran de las calles, y los ancianos y las ancianas también, porque las calles son desagradables y peligrosas, etcétera. Y todo eso viene después. Si te lo dieran todo junto y te dijeran, venga, este Audi o que tu madre ya no vuelvas a ir a la calle, pues bueno, pues venga, un Escodala, venga. Pero no, viene aquí salivas. Fijaros que Audi dice, tiene una campaña que se llama autoestima, es que lo tiene todo, o sea, autoestima, ya, todo junto. Bueno, entonces, por un lado te han convencido, pero por otro lado te hacen ver de forma fragmentaria. Y luego tenemos el gran problema, que lo estáis trabajando aquí, que es el de la economía, que digamos ilumina una parte de la realidad mientras que oscurece la parte más importante de la realidad. Y entonces las conclusiones son erróneas, porque ya hemos dicho que si una sociedad más insegura y con más miedo es más rica. Entonces si nosotros vemos a niños y niñas jugando libremente en la calle, ya es un signo de pobreza. O sea, nos han cambiado el coco realmente, y la economía es otra parte que nos permite... Si tú subes las escaleras a la planta 13 para subir al gimnasio, subes por el ascensor para llegar al gimnasio y hacer stepping, que es subir un escalón varias veces, ¿no? Pues entonces eso contabiliza en el Producto Interior Bruto, mientras que si subes la escalera no. O también puedes ir en coche al gimnasio mientras vas dando pitadas a los que van en bici, y cuando llegas al gimnasio te pones en una bicicleta estática, que como es un rollo patatero, pues te tienes que poner un simulador de paisajes para que te distraiga un rato. Y todo eso contabiliza, pero en cada ocasión ve uno una parte. Y bueno, y va entrando, va. Entonces sí que nos la van colando de diferente manera. Y luego porque no pensamos más de 20 minutos seguidos. Porque a partir de los 20 minutos se te quitan las topicadas así y empiezas ya a buscar otra cosa. Y luego decías tú, no, claro, aquí justo yo lo que decía es que el Producto Interior Bruto oscurece cosas importantes, pero la única solución es cargarse el Producto Interior Bruto, no meterlo todo dentro del Producto Interior Bruto, porque ¿cómo vas a meter
temperatura media del planeta en el Producto Interior Bruto, que es clave para poder sobrevivir. Eso no tiene precio. La última ballena no tiene precio, aunque dicen los economistas ambientales, que no son los economistas ecológicos, dicen que sí, que valoremos cuánto vale la última ballena. ¿Cuánto vale la última ballena? Pues vamos a preguntárselo a la gente, a la población norteamericana. ¿Cuánto estarías dispuesto a dar para que no desaparezca la última ballena? Y la gente dice, pues yo qué sé, $100. Vale, pues la última ballena vale $100 multiplicado por la gente que está dispuesta a darlo. Y se quedan tan tranquilos. O sea, no, yo no estoy proponiendo eso en ningún caso. La supresión del Producto Interior Bruto para pasar a contabilizar conejitos, arbolitos, biodiversidad, personas que viven tranquilas y personas ancianas que se pueden mover por la calle con tranquilidad. Eso sí se puede contar. Y nada más. Estoy muy de acuerdo en esto de supresión del Producto Interior Bruto, pero como a nosotros como humanos nos gusta medir las cosas, entonces, bueno, siempre es un debate de qué tipo de otro tipo de manera de medir nuestra satisfacción de necesidades. Esa es tu pregunta. Esto es mi pregunta. No sé si tienes respuesta o no, pero creo que es un tema interesante. Bueno, te voy a hacer yo mi pregunta. A ver, yo entiendo y vivo el sistema y lo entiendo como generador de necesidades ficticias, y yo creo que lo que mejor hace es como, o sea, la manera que tiene de satisfacerlas como gozo inmediato, o sea, como satisfacción inmediata. Yo lo he vivido muchos años y para mí ha sido una satisfacción inmediata el comprarme unos zapatos en un día que tenía triste. O sea, yo creo que en ese sentido el sistema ha funcionado muy bien, porque es verdad que lo sientes, y lo sientes de verdad. Pero bueno, mi pregunta iba en otro sentido. Dentro de estas necesidades ficticias, o de necesidades creadas, también otra cosa que yo creo que ha hecho este sistema muy bien, o sea, yo entiendo, y luego me corriges, porque no... que sí que existe dentro de la necesidad humana de organización social, existe una necesidad de organización del intercambio de servicios o de lo que como queramos llamarlo, de bienes o de trabajos. Dentro de esta organización de intercambio, en este sistema, como lo hemos organizado, es a través de la moneda. Pero la necesidad real que se ha creado es una necesidad de acumulación de moneda. Entonces, si yo me pongo a pensar, realmente no sé si esta necesidad de acumulación no es una necesidad no creada, sino una necesidad humana real, en el sentido en el que en toda la historia ha habido estos procesos de acumulación, ya sea de moneda o de bienes o de alimentos, y también porque, o sea, realmente la acumulación de dinero, que para mí no tiene sentido, realmente creo que es el mecanismo esencial en el que se ha basado el sistema, pero también el mecanismo en el que se han basado otros sistemas y otras organizaciones con otros modos de intercambio. A mí o sea, tengo esa duda, si realmente es una necesidad ficticia o si es una necesidad real. Es que quería preguntarte que hay un país, creo que es Bután, ¿no?, donde el Producto Interior Bruto es el producto de felicidad bruta, y entonces quería preguntarte que ellos han tenido otras necesidades o se lo han mandado de otra forma, pero luego ir a ese país creo que es carísimo porque no sé cuánto te cobran al día. ¿Cómo, si eso sería lo ideal, cómo salir del sistema, crearse un sistema diferente como han creado ellos, pero cómo luego entran también en el sistema? Porque si yo quiero visitar ese país creo que me cuesta 200 euros o 300 al día. ¿Qué es eso? Bueno, con respecto a lo de qué medir, justo era la última cosa que había comentado, ¿no? Entonces, bueno, yo había puesto ejemplo de medir
el número de conejos o yo qué sé, estimar la biodiversidad o el número de ancianas que pasean con tranquilidad por la calle. Bueno, todo eso se puede medir y son indicadores de cosas. Es verdad que hay muchos círculos que tratan de resolver este asunto y hay muchas propuestas, ¿no?, de medir pues, un variado, ¿no?, desde los que incluían pues cosas más clásicas, renta media, distribución de las rentas, digamos, puntúa más que haya más equidad y puntúa menos que haya menos equidad. Nivel educativo en el sentido convencional, pues había indicadores que iban desde ese estilo, que son muy discutidos, pues a otros que intentan meter muchos más datos, unos subjetivos, otros objetivos, etcétera. Bueno, yo creo que es verdad que no vamos a alcanzar ninguna medida que dé la explicación absoluta del universo, y parte de la discusión constante será cómo medir y qué medir. Hay alguna propuesta, por ejemplo, del propio José Manuel Naredo, economista ecológico, que lo que no habla de medir, pero viene a decir que hay que mirar, pues hay que mirar, llama la energía de enlace del carbono, que sería como lo último, ¿no?, que sería la cantidad de materia orgánica, porque sería pues un buen indicador de lo que hay. Pero vamos, tampoco él lo propone reducirlo todo a eso. De hecho, una de las cosas que propone es que no se puede reducir a una sola dimensión, sino que habrá que tener varias dimensiones. Bueno, con respecto a las necesidades ficticias, quizá habría que decir, yo creo que sí que hay que distinguir capricho, deseo y necesidad. Y el sistema las ha colocado como sinónimos y no es cierto. O sea, caprichos sí que es verdad que tenemos infinitos, ¿no? O sea, voy a ver cómo muere esta hormiga. ¡Taca! O sea, a lo mejor luego te cortas, pero bueno, por capricho también lo tendrías, ¿no? O sea, tenemos infinitos caprichos, ¿no? Luego deseos ya es otra cosa, ¿no?, que es aquello por lo que está dispuesto a pelear para conseguirlo, etcétera, pero ni siquiera todo deseo es una necesidad, ¿no? Lo que sí que hace muy bien el mercado es convertir cada capricho en un deseo y cada deseo en una necesidad. Esto tienes verdaderos especialistas para esto. Es verdad que a veces te da algo. Por eso era tan interesante lo de los satisfactores violadores, porque es verdad que nos dan algún tipo de satisfacción, si no estaríamos tan pringados como estamos con las propuestas del mercado, porque algo te dan, ¿no? Y de hecho ahí está lo duro para resolver. O sea, hace poco me propusieron que a ver si escribía una guía para desengancharse de la sociedad de consumo, y yo, que soy un pringao más de la sociedad de consumo, digo, pues no estoy autorizado por mí mismo, no. Pero justo el nudo de la cuestión estaba ahí, es cómo conseguimos aquello que nos da el mercado, que nos da esa gratificación inmediata, cómo lo conseguimos de otra manera. Entonces hay cosas que yo creo que por ejemplo, la de los zapatos, comprarse los zapatos, entre comprarse los zapatos y salir con una amiga o con un amigo, y ya compiten, ¿no? O sea, entonces hay algunas que sí que vemos claras, ¿no? Casi todo lo que llamamos los bienes relacionales, ¿no? Que es lo que tiene que ver, o sea, el ser humano, una vez que ha comido los espaguetis y tal, ya lo que quiere es zascandilear con otros y con otras ahí para arriba y para abajo, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa, porque de hecho el mercado lo que hace es, primero nos aísla, ¿no?, con la tele, luego con los horarios para que no puedas ver a nadie durante la semana y tal, no sé qué, total, pero al final lo que te pide, te vende el Audi para que tengas éxito social. O sea, en el fondo te quita. Y ahí sí que tenemos un truco, que es, y sí lo conseguimos de forma directa, ¿no?, que son nuestros pues compañeros y compañeras, o amigos, amigas, o familias extensas, o lo que sea, para sobrevivir y tal, ¿no? Dice una amiga mía que no es lo mismo irse a vivir debajo de un puente que irse a vivir debajo de un puente con otros 50, ¿no? O sea, la cosa que cambiaría un poco. Entonces yo creo que por ahí está la cosa, a ver cómo hacemos para que los otros, aparte de darnos bienestar y placer, también nos quiten el miedo que tenemos, ¿no? O sea, que los otros, y esto es una de las cosas que ha conseguido, aunque a ratos, pero ha conseguido el 15M, es quitarnos el miedo durante un rato, porque hemos visto que la gente te puede dar fuerza, te puede dar seguridad, te puede dar lo que el sistema no te va a dar. Entonces, ahí está, pero sin ser ingenuo, porque el mercado sabe buscarte esa parte de necesidad
Y luego, con respecto al tema de la acumulación ilimitada, yo tengo mis dudas. Primero, los primeros 400.000 años de la humanidad no había acumulación ilimitada, porque si acumulabas mucho no podías andar como nómada por ahí. Perdías, digamos, tu razón de ser principal, que era ir de un lado para otro. Entonces, al revés, en los cacharritos les estorbaban. Luego llevamos 400.000 años inscritos en el código genético en contra de los cacharritos. Es verdad que en los últimos 3 siglos algo hemos hecho con los cacharritos que nos encantan, pero de entrada el ser humano ha sobrevivido más bien molestando de los cacharritos que queriendo acumular cacharritos. Y luego ya cuando pasamos a la zona de la agricultura, que ya ahí vienen los procesos de acumulación, ahí podríamos decir que los procesos de acumulación son limitados, pero no ilimitados, que es lo que plantea el capitalismo. La acumulación ilimitada es que no tiene solución. Pero bueno, acumulación, bueno, pues un poquito de grano para el invierno, bueno, pues un poquito más, pero no grano infinito para el invierno. Si somos 30 en total en este pueblo, pues grano suficiente. Y entonces el problema del capitalismo es que lo que propone es la acumulación infinita, y es que eso no tiene... Y eso es un poco distinto a la función, digamos, desde mi punto de vista, de la moneda local para digamos, facilitar los intercambios multilaterales frente a los intercambios bilaterales. Pues la moneda es que la han tenido las culturas, entendido por moneda, pues eso, que yo no puedo cambiar mi cerdo por tu saco de trigo, porque a lo mejor a ti no te interesa mi cerdo, y a mí, pero a mí sí me interesa tu saco de trigo. Entonces, para hacer eso, pues cogemos un sistema de cuentas, que es la moneda local. Lo que pasa es que la moneda local tiene esa función, que es facilitar los intercambios. Luego ya viene la función de la acumulación, y luego viene la de la acumulación ilimitada, que es donde... Pero bueno, yo creo que ahí casi todas las culturas han tenido una cierta rechazo por la acumulación ilimitada y por el interés y por la avaricia. Digamos que las culturas siempre sabían que ahí había un problema, ¿no? De hecho, en algunas culturas hasta el interés y todo eso estaba prohibido, ¿no? Y estaba prohibido porque, pues probablemente porque intuyeran ya que eso era una cosa muy poco razonable, ¿no? Entonces, yo creo que el verdadero problema es la acumulación ilimitada, porque un poquito de acumulación, pues las ardillas acumulan algo de alimento, pero no mucho, o sea, es un poquito de acumulación. Ya, a partir de ahí, acumulación limitada, que es lo que no hace nuestro sistema. Bueno, y el sábado 7 en el Patio Maravillas hay una fiesta de la plataforma contra Eurovega.